Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Primeros días de actividades justamente de este Congreso Interamericano de Relaciones Públicas en su edición 28. El lema es Comunicación y Relaciones Públicas del Diálogo a la Confianza. Me acompaña aquí el exsecretario de Turismo en Chile, Carlos Lizama Hernández, a quien aprecio que nos acompañe, ¿verdad? ¿Es usted, verdad? Gusto en saludar. Perdón, un gusto saludarle, exsecretario, bienvenido a México, bienvenido a Acapulco, gracias por darnos estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero tal vez aclararle la información. Sí. Efectivamente, yo fui secretario de Turismo, en Chile se llamaba Director Nacional de Turismo. Ah, era la dirección. Claro, pero también he sido Director de Desarrollo Turístico de Costa Rica. Ah, bien. Y adicionalmente llevo por lo menos la mitad de mi vida profesional ha sido también como académico, como profesor. Entonces, me parece que sí, ese es el motivo por el cual me invitaron, porque querían compartir, digamos, las experiencias de alguien que ha pasado por la función pública de gobierno y que también ha tenido una labor en el ámbito académico. Sin duda importante la presencia de quien ha tenido esta gran experiencia, por supuesto, en el ámbito turístico en América Latina, pero también nos acompaña Marcelino Castillo, él es profesor e investigador de turismo del Estado de México. Profesor, me da gusto. ¿Sí lo dije bien? Sí, bienvenido. Muchas gracias también, muy amable. Pues ya 25 años en la universidad, básicamente mi formación ha sido en el trabajo académico, con investigaciones que hemos realizado para municipios de manera regional, estatal, no solamente ahí, sino en otros lugares con los que compartimos un cuerpo académico, de los pocos que hay. Claro. en el más alto rango, los consolidados, que son 7 en México. Uno está en la Facultad de Turismo, que es el de Estudios Turísticos, y que da lugar a uno de los pocos doctorados que están enfocados específicamente al objeto turismo. Claro. ¿Qué tan importante es el involucramiento de las nuevas generaciones? ¿Qué tanto interés hay justamente de ellos en involucrarse con estos temas que tienen que ver con el turismo y por supuesto con las relaciones públicas? Sí, me parece que es decisivo, aunque estamos viviendo, yo observo, una política paralela muy instrumental en materia de educación. Entonces, todas las salidas que se están buscando para que la gente obtenga su título, en cierta forma los limita, aunque ha subido la cuestión de la eficiencia terminal, los limita al momento de la experiencia para presentar protocolos de investigación y desarrollar proyectos a nivel posgrado. Bien, déjeme continuar también platicando con quien fuera director de turismo en Chile. Yo aquí le comparto el micrófono, profesor. En México, ¿qué tal el avance en México, en Latinoamérica, de estas áreas sin duda importantes? Comunicación, relaciones públicas, combinados con la promoción turística. Bueno, la industria turística o el sector turismo es un sector que está muy estrechamente ligado al mundo de la comunicación. Depende, en términos estratégicos podríamos decirlo. En esa perspectiva, yo diría que los profesionales en turismo y los profesionales en las relaciones públicas y la comunicación en general son carreras bastante afines. De hecho, el perfil profesional, a mí me ha tocado en algún momento trabajar en el desarrollo de perfiles profesionales para carreras de turismo y también del área de las comunicaciones y las relaciones públicas. El perfil humano se parece muchísimo. Se requiere en ambos casos personas con una visión muy amplia del mundo, muy extrovertidos en cierto modo, con un afán de comunicar. El turismo requiere comunicación, un destino que no se comunique, que no transmita lo que es y lo que quiere proyectar para captar la atención y recibir demanda turística, necesita de personas con cualidades y dotes, no solamente profesionales, sino que también un perfil humano muy parecido al de los comunicadores. ¿Qué tan avanzados vamos en comparación? No, por favor, ¿qué tan avanzados vamos en América Latina en comparación con otros continentes, el europeo? Bueno, obviamente Europa nos lleva a nosotros no solamente años, yo creo que siglos en este mundo de la comunicación. Aún así, yo diría que América Latina es, después de Europa, el continente que tiene mayor proyección y capacidad de proyectarse. Su gente
tiene un nivel de apertura posiblemente parecido al de los europeos, en una escala inferior. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que América Latina tiene un gran potencial si estimula y desarrolla profesionalmente estas cualidades. En esa línea, el trabajo que hacen las universidades con carreras cada vez más especializadas es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde trabajo yo en los últimos años, es un país donde, por ejemplo, en el campo del turismo, hay por lo menos unas 15, 14 especialidades diversas, unas de otras, precisamente porque la industria turística responde a necesidades diferentes, de mercados diferentes, y los profesionales deben estar preparados para cada una de ellas. Acaba de decir usted algo que me llama mucho la atención. Al parecer, entre más pasan los años, en lugar de irnos acercando más a ese primer mundo, parece que nos alejamos más. Yo diría que todo tiene dos ángulos, ¿verdad? Se puede decir que efectivamente en algunos aspectos retrocedemos, ¿no? Pero yo diría que en lo global sí hay un progreso, ¿sí? Y eso se nota, digamos, no solamente en las frías cifras estadísticas, sino que también en el intercambio, en relaciones. Si usted lo era hace tal vez 20, 30 años atrás, ¿cuántas universidades en América Latina enseñaban carreras relacionadas con el turismo? Muy pocas, contadas con la mano. Hoy día, posiblemente, a lo mejor incluso se nos pasó la mano hacia el otro lado. Posiblemente hoy día tendríamos que decir que hay un exceso. Claro. Precisamente. Pero las dos cosas tienen su pro y su contra. Entonces, yo diría que me parece que no estamos ni lejos, ni más lejos, ni menos ni más cerca de lo que estamos. Simplemente hemos seguido avanzando, y yo creo que en la medida que América Latina en general pues se posicione utilizando todo el tremendo bagaje de atractivos y recursos turísticos que tiene, yo creo que está llamada a ser el destino turístico más importante del mundo. Y suena difícil afirmarlo porque hoy día Europa nos lleva millones de turistas de diferencia. Pero creo que tenemos condiciones para llegar a igualar y quizás, ¿por qué no?, en algún momento a superar a Europa. Bueno, pues esperemos que así sea, por lo menos yo creo que medio emparejarnos, ¿no, profesor? Porque finalmente ese es el objetivo, y se trata de una América Latina hermosa, bella, con unas grandes puntos, aquí con puntos turísticos, y qué decir de México, ¿no? La verdad sí, me parece que América Latina, particularmente México, tiene un patrimonio ancestral que nos permite poder interactuar de manera más cálida con el visitante. Sin embargo, creo que está haciendo falta una investigación de fondo al respecto, porque no se trata solamente de las políticas generales que se gestan a partir del Consejo de Promoción Turística, por ejemplo, mostrando una faceta, o en el caso de la polémica que ha sido la declaratoria del Patrimonio de la Humanidad con respecto a la gastronomía, que es también una muestra muy pequeña de una vastedad de producción gastronómica. Entonces, se requiere precisamente una formación que a la gente la oriente de manera integral para poder presentar el valor que tiene en materia de patrimonios, de cultura, pero también, y es cierto, hoy se habla mucho de sustentabilidad, de desarrollo, pero se requiere la parte de eficiencia económica. Y la eficiencia económica está marcada mucho por el tipo de actores, de políticas y estrategias en torno a esos patrimonios, recursos y bellezas que tenemos aquí, ejemplos vastos, que algunos son exitosos y otros no tanto. Hay mucho que hacer todavía. Marcelino Castillo, profesor investigador de turismo, gracias por estar con nosotros. Estarán muy pendientes, y también que disfruten Acapulco en su estancia en este destino turístico. Gracias. De hecho, Acapulco es un paraíso. Ahora que traje a unos profesores de España que están recorriéndolo, han quedado maravillados, porque ellos tienen, bueno, en San Sebastián tienen su bahía hermosa, y me han dicho, es que esto no se compara. Tan solo la textura de la arena, lo cálido del agua, el sol que hay aquí, la gente, el trato de la gente, dice, a mí me motiva a hacer. Entonces, México tiene un potencial enorme, enorme con respecto a otros lares en el mundo.
Bienvenido, muchas gracias. Carlos Lizama, exdirector de Turismo en Chile y también en Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a México, Acapulco. No sé si es la primera vez que visita Acapulco. Esperemos que le guste. Bienvenido. No, en el caso mío yo soy un convencido. Acérquese. No tienen que convencerme sobre Acapulco, porque he venido muchas veces invitado bien. por la Universidad de Guerrero a dar conferencias o participar en foros sobre distintos temas, pero porque además en algún momento, en una etapa de mi vida, yo fui vicepresidente de una aerolínea que volaba a Acapulco a comienzos de los años 90. Bien. Y teníamos una ruta que hacía Costa Rica, Acapulco, San Francisco de California, que era muy exitosa, y eso a mí me dio la oportunidad de venir en muchas ocasiones a compartir con los acapulqueños, y creo que esa experiencia que tuvimos, que lamentablemente después ya no se continuó, es algo que Acapulco lo puede volver a desarrollar, Claro. sobre todo aprovechando una característica que tiene, que es muy notable, que pocas veces se destaca, que es su ubicación geográfica con su aeropuerto internacional, ideal para vuelos de larga distancia. El hecho de que Acapulco tenga un aeropuerto a nivel del mar le permite hacer que lleguen vuelos directos desde Europa, o sea, vuelos transatlánticos, y vuelos directos también desde Oriente. Claro. Entonces, me parece a mí que, y no son muchos los destinos turísticos que cuentan con esas características tan extraordinarias, aparte de la cantidad enorme de atractivos y otras cosas que tiene Acapulco. De tal modo que yo pienso que yo soy un convencido, a mí no me tienen que, más bien, me tienen que convencer a que vuelva lo más frecuentemente posible. Bienvenido y muchas gracias, bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues ellos son destacados conferencistas, comparten sus conocimientos, por supuesto, con los jóvenes que acuden en esta ocasión a este Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, desde donde Grupo Fórmula le transmite. Una pausa y regresamos con más, no se vaya.